Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que como les decía en el mensaje enviado al grupo, va a ser nuestra última sesión donde les voy a dar a conocer algunos conceptos importantes en relación a lo que son los equipos reflexivos. Y posterior a esto, pues ya les voy a explicar por qué el equipo reflexivo va a formar parte de lo que va a ser nuestra evaluación final. Entonces, la evaluación final va a estar compuesta por dos ejercicios, un ejercicio eh, de intervención, donde voy a observar sus actitudes y también la aplicación de los conceptos aprendidos. Y otro ejercicio que va a ser la entrega de una historia social, ¿sí? Eh, con lo relacionado al diagnóstico, al plan de intervención. Les voy a enviar un formato que va a ser diferente, va a tener menos elementos de acuerdo a teniendo como base las asesorías que yo les di. Y aquí vamos a tener una variación, digamos, y es que la historia social o el ejercicio lo vamos a hacer de forma conjunta con el profe Jorge Hernández, de manera que vamos a manejar un caso de restablecimiento de derechos, ¿sí? En relación, hola Evelyn, buenas tardes, en relación a los contenidos que han visto con él y la aplicación de lo que han visto en individuo. Entonces, vamos a ir aplicando poco a poco lo que hace referencia a los contenidos de individuo. Ustedes eran muy reiterativos al hablar de, profe, nos hace falta empezar a tener más lenguaje técnico. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio para desarrollar más lenguaje técnico con casos de restablecimiento de derechos de la misma forma que lo veíamos en el ejercicio del informe pericial. Entonces, vamos a ir desarrollando este tipo de habilidades, de competencias. Hay algunos de ustedes, y sabrán cuando me escuchen decirlo, que hicieron el ejercicio en el plan de intervención, colocaron un plan de intervención y aplicaron conceptos de ley de infancia y adolescencia, que a mí me pareció supremamente interesante y un ejercicio excelente en relación al manejo que se hizo del plan de intervención. Así que las personas que lo hicieron, ya saben quiénes lo hicieron, pues felicitaciones, fue un ejercicio muy interesante. Entonces, ¿alguien quiere mencionar algo frente a lo que les acabo de decir? No sé, les escucho. O si no, empezamos con la presentación de lo que les he traído para hoy, que es el equipo reflexivo. ¿Nadie? ¿Dudas? ¿Objeciones? Con toda la confianza. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Listo. Entonces vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Bueno, una de las formas como vamos a hacer el ejercicio eh, final, uno de los ejercicios finales que vamos a hacer es a través de un equipo reflexivo. Entonces, desde ya, desde este momento, quiero que vayan pensando en equipos de 4 personas, ¿sí? 4 personas, por favor, vayan pensando equipos de 4 personas, porque los equipos reflexivos requieren de la participación de varias personas. ¿Listo? Entonces vayan pensando con quién pueden desarrollar ese ejercicio. Bueno, vamos a trabajar en lo que es el equipo reflexivo. El equipo reflexivo está basado en
las propuestas teóricas y metodológicas de Tom Anderson, que digamos que la teoría lo ubica más como un psiquiatra social que desarrolló un importante ejercicio dando a conocer un dispositivo terapéutico que permite hacer uso de el trabajo colaborativo, del trabajo en conjunto de varios profesionales frente a un caso. Entonces, la estructura con la que funciona el equipo reflexivo, con la que podemos realizar el acompañamiento a casos, como les digo, está inspirada en Tom Anderson y que alimenta precisamente lo que es la terapia sistémica que considera a, al ser humano como un todo y que determina que una situación influye en otra o que un miembro de la familia o las actuaciones de un miembro de la familia determinan también situaciones en otra persona. Entonces, la terapia sistémica está ligada a cómo incide un elemento en otros elementos. El equipo reflexivo consiste en generar un espacio circular para darle voz a los miembros de un equipo para que aporten buscando mejores resultados en el proceso de acompañamiento que realiza. El objetivo del equipo reflexivo es retroalimentar la forma en que un profesional realiza un proceso de atención para que desde una postura de escucha apreciativa los demás participantes puedan decir qué están pensando o qué consideran o qué quisieran aportar a la conducción del proceso, de tal modo que el facilitador pueda tener más y mejores elementos para atender el caso. Ahorita se los explico. Miren, aquí ustedes miran una fotografía y miran a algunos compañeros suyos de trabajo social atendiendo en cámara de Gesell. Esa es la evaluación que yo pensaba hacer con ustedes y que se las había comentado desde el principio, y esa es la forma como se trabaja un equipo reflexivo o la forma como eh, particularmente para los ejercicios de evaluación yo he apropiado para desarrollar un equipo reflexivo. Entonces ustedes aquí en la fotografía pueden mirar, ¿sí? Una estudiante que está atendiendo un caso, ¿sí? Un caso. Y aquí atrás hay un grupo de estudiantes que desarrollan el equipo reflexivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con ustedes. Una persona es la facilitadora, una persona es la que atiende el caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta persona, la que está atendiendo el caso, va a tener en cuenta las preguntas que les envié. ¿Se acuerdan cuando les envié lo de las técnicas narrativas? La pregunta como herramienta. Entonces, vamos a aprender a preguntar. Vamos a aprender a preguntar de acuerdo al caso. Entonces, espero que hayan hecho el ejercicio de, eh, de realizar preguntas, las posibles preguntas que le pudieron haber realizado a la señora que era víctima de violencia, ¿sí? Que yo les envié el video en YouTube. Entonces, ese era un ejercicio que yo les había dicho que hagan, que no tenían que entregarlo, pero que es necesario que lo vayan haciendo para que se vayan ejercitando frente a lo que yo puedo preguntar en un caso determinado. ¿Listo? Entonces, la estructura que mantenemos en el equipo reflexivo, según Andersen, en 1989, consiste en invitar a una o varias personas a hablar acerca de un caso que está atendiendo y les preocupa o necesita ver algo que no han visto para continuar hacia adelante. Este es el momento 1 y se llama equipo fijo. En esta forma, como se asume el equipo reflexivo, el equipo fijo es este, el entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Este es el equipo fijo. Y el que está aquí atrás es el
equipo reflexivo. Entonces, en un primer momento, lo que se hace es estas dos personas entran en interacción, ¿sí? Estas dos personas entran en interacción. Esta persona empieza a preguntar cosas referentes al caso, hace preguntas en relación al caso para empezar a formular hipótesis, ¿sí? De qué es lo que va a pasar. Y allí, obviamente, es cuando ustedes van a tener, en la vida real, nosotros tenemos aquí el formato de la historia social y lo vamos llenando con los datos que nos da esta persona, ¿sí? Las personas de acá atrás, ¿sí? Escuchan en silencio, no intervienen, no dicen absolutamente nada. Una vez se termina la intervención de esta persona, el usuario se retira y estas personas empiezan a intervenir en relación a lo que consideran que es pertinente y necesario para la atención del caso. Entonces, mientras el equipo 1 conversa, otras entre 2 y 10, que es un poco la reflexión que se hace en este tipo de equipo reflexivo, en este caso lo vamos a hacer con menos personas, escuchan la conversación y al terminar el diálogo entre el equipo fijo empieza el momento 2, que es el llamado equipo reflexivo, consistente en que las personas que estaban escuchando ahora conversan entre ellas y comparten en voz alta aquello que les interesó, les pareció valioso y también algo que se pueden estar preguntando con respecto al caso, ¿sí? Entonces, es aquí cuando estas personas empiezan a hablar en voz alta y a aportar frente a la solución del caso. En otras palabras, cada miembro da su versión sobre los temas definidos como problemáticos. Si las versiones no son demasiado diferentes, servirán como perspectivas mutuas para que cada uno de ellos y los otros dos o más versiones tenderán a crear nuevas versiones a medida que los miembros del equipo se hablan en forma de preguntas. Entonces, lo que tiene que hacer el equipo reflexivo es precisamente abordar la problemática de esta persona y empezar a determinar qué sería necesario hacer con esta persona. Entonces, aquí, ¿qué estamos aplicando? El plan de intervención, ¿sí? Aquí estamos aplicando nuestro plan de intervención y vamos a decir, yo creo que en este caso es necesario hacer esto, ¿sí? Yo creo que es necesario, estoy de acuerdo con lo que planteaba esta persona que está interviniendo, yo le agregaría esto, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas? No se dan consejos. Ustedes no le dan consejos al otro profesional. Lo que hacen ustedes es aportar en la solución de la dificultad del problema que se está presentando. No se habla de verdades y al decir no se habla de verdades es como decir, es que es lógico que está pasando esto, o es que se nota, ¿sí? Acuérdense que tenemos un primer relato. En este caso vamos a tener un primer relato, entonces no vamos a tener verdades absolutas. No se dice, yo en tu lugar habría, haría o habría hecho, ¿sí? Lo que estamos es aportando, no juzgando. Se utiliza un lenguaje apreciativo y protector para referirse a las personas del caso, presentando a la persona o al equipo que presentó el caso, ¿sí? Entonces, un lenguaje apreciativo está en la lógica de ser propositivo, de buscar que la persona pueda empezar a transitar hacia una transformación. Todos los participantes hablan en primera persona, haciéndose cargo de lo que dicen, piensan y sienten. Entonces es importante el yo opino, yo sugiero, yo complemento. ¿Eh? La importancia de este tipo de ejercicios. Esto nos lleva a reconocer el saber personal y colectivo sobre el tema. Entonces, identificamos las necesidades, no solo desde el que está
recibiendo el caso, sino desde el resto de personas que estamos interviniendo. O sea, hay muchas, digamos, opiniones frente al caso. Entonces, aquí yo quiero que se remitan a algo bien importante y que muy seguramente todos hemos podido vivenciar una experiencia como que uno de nuestros familiares haya tenido que someterse a un procedimiento médico y entonces, dependiendo del procedimiento médico, hay personas o familiares nuestros o conocidos nuestros que nos dicen, ah, sí, van a tomar una decisión, pero lo van a someter a junta médica, ¿sí? Eso es más o menos un equipo reflexivo donde digamos que tenemos a una persona que es hipertensa, diabética y hay que hacerle una cirugía, ¿sí? Entonces se tiene que escuchar al cardiólogo, pero también hay que escuchar de pronto al médico internista y hay que escuchar al anestesiólogo y hay que escuchar a los otros médicos que tienen que ver en este caso para apoyar y tomar decisiones frente a lo que puede suceder. Digamos que de alguna forma esto es como un equipo reflexivo, ¿sí? Otra cosa que es importante es que aquí se establecen conexiones entre el conocimiento del tema por parte del orientador y la experiencia compartida por el grupo. Entonces, como les decía al principio, esto es un trabajo colaborativo, donde nadie va a sentir que está por encima del otro, sino que todos están en función de el caso, del hecho que se está presentando y cómo entramos a coadyuvar entre todos a la solución del mismo. Vivir el saber es una actividad para establecer conexiones teórico-prácticas y retroalimentarnos en vivo. Entonces, esto es supremamente importante porque es aquí donde ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido. Miren que a partir de un ejercicio práctico vamos a implementar lo que hemos aprendido. Compartir con el grupo el conocimiento sobre el tema a partir de conexiones con la experiencia que acaban de vivir. Entonces, esta es la forma como nosotros empezamos a retroalimentarnos en un grupo, ¿sí? Cómo compartimos el conocimiento frente a una situación y el último punto que hace referencia a evaluar y coevaluar a través de preguntas y respuestas. Esto es lo que yo les traía en relación al equipo reflexivo y ahorita les voy a mostrar un video para que lo entendamos mejor y luego pasamos a analizar todo esto. Listo.
Bueno, entonces, digamos que esto es lo que vamos a hacer. eh, en parte de nuestra evaluación final, vamos a organizar equipos para hacer la aplicación del equipo reflexivo frente a un caso que ustedes van a atender, ¿sí? Entonces, me gustaría saber si entendieron el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Si se lo imaginan, cómo lo vamos a hacer. eh, Me gustaría que empecemos a hablar de esto y que ustedes me pregunten para ir aclarando dudas. Buenas, profe, buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntame. Pues sí, o sea, básicamente lo que decía en el video era lo que usted nos explicaba. Pero una pregunta, pues. Eh, a la hora de hacer lo que viene siendo el primer momento, Ujú. lo del facilitador, lo de la entrevista, usted nos va a dar como que el formato o va a ser el mismo formato que teníamos usando para hacer la entrevista o uno tendría que diseñarla. Bueno, Daniel, ¿con quiénes harías tú el trabajo? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo desde la práctica. Piensa en las cuatro personas de tu equipo. ¿Quiénes serían? Tentativamente. A ver, no sabría decírselo ahorita. Tal Bueno, vez, piensa en tres personas más del grupo. Ya, listo. Que hicieran el trabajo contigo. a ver, que Claudia, Juan Pablo Ajá. y Hamilton. Listo. Claudia, Juan Pablo y Hamilton. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser la mecánica? Tengo a Claudia, a Juan Pablo, a Hamilton y a Daniel. Cuatro personas. Listo. Al azar, se elige una persona. Generalmente yo lo rifo, ¿sí? Porque todos tienen que estar preparados. Esa persona, la que sale elegida, es la que hace la intervención. Ahora, ¿a quién van a intervenir? Me van a intervenir a mí. Yo soy la que voy a hacer el relato, ¿sí? Porque en este caso no les puedo traer otra persona.
soy yo quien les va a hacer el relato y ustedes van a interactuar conmigo, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer, Daniel, digamos que tú te ganaste la rifa y Juan Pablo, Hamilton y Andrea, ¿cierto? Están de equipo reflexivo. Entonces, tú te ganaste la rifa, entonces yo empiezo a contarte mi caso de la misma forma que aparecía en la historia social, te empiezo a contar, te digo, yo vengo aquí por esto, 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 por estas situaciones, y tú empiezas a preguntarme elementos de la historia sociofamiliar, ¿sí? Pero en este caso, porque si lo hacemos con lo socioeconómico y demás, ¿sí? Yo te voy a dar la mayoría de las pautas y tú vas a empezar a preguntarme cosas más relacionadas o que te aporten mucho al diagnóstico, ¿sí? Que te aporten muchísimo, muchísimo al diagnóstico. Cerramos los micrófonos, por favor. Bueno, entonces que te aporten mucho al diagnóstico y al plan de intervención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí es cuando yo les digo, revisen el material que yo les envié de la pregunta como herramienta, que les daba unas pautas de cómo preguntar sin juzgar, de cómo preguntar sin hacerle más daño a la persona, de cómo preguntar para obtener más información. Y se acuerdan que en la asesoría yo también les determinaba unas pautas. Entonces, Daniel lo que hace es preguntarme, yo le entrego información y entonces Daniel al final me va a decir, señora, lo primero que vamos a hacer es vamos a solicitar unos documentos al hospital donde usted la estuvieron atendiendo, por ejemplo, plan de intervención, y me gustaría saber qué día puedo ir a hacer una visita domiciliaria a su casa. Entonces usted me dio una dirección, me dice que está trabajando en tal parte, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, es establecer una comunicación desde la lógica del apoyo, desde la lógica de la solución de la problemática. Cuando los dos terminamos de hablar, entonces yo ya le doy paso al equipo reflexivo. Y el equipo reflexivo que es importante, y lo veíamos en el video, y es que el equipo reflexivo puede tomar nota, ¿sí? Eso se puede hacer. Se puede hacer en el ejercicio que vamos a hacer y se puede hacer en la vida real. El equipo reflexivo puede tomar nota, ¿sí? El equipo reflexivo toma nota y entonces empieza a apoyar, ¿sí? La solución del problema. Entonces, Juan Pablo, por ejemplo, puede decir, eh, mm, en relación a lo que Daniel sugirió en relación a este caso, yo pensaría que también es importante pedir la historia de la señora a este sitio. O yo pensaría eh, que es importante, o al escuchar a la señora, creo que ella necesita también una remisión a psicología, ¿sí? Entonces es como entre todos vamos solucionando un caso, ¿sí? Entonces, allí ustedes, ¿qué ponen en juego? Ponen en juego el diagnóstico y el plan de intervención. ¿Entendido, Daniel? Ah, ok, profe, ya. Sí, muchas gracias. ¿Listo? El resto, ya que escucharon cómo lo vamos a hacer, ¿qué podemos, digamos, aportar o si tienen dudas? Profe, una preguntita. Ajá, dime, Marta. Cuando se refiere a que en el video que solo hablan entre ellos, es decir, cuando se acaba la entrevista, ¿el grupo reflexivo puede hablar con el entrevistador o a qué se refiere cuando hablan entre ellos? Bueno, verás, ahí en el video se presenta una forma, es que el equipo reflexivo, como yo les decía, puede tener adaptaciones, ¿sí? Entonces nosotros le estamos haciendo una adaptación porque el que aparece en el video tiene tres grupos, ¿sí? El equipo fijo, el equipo reflexivo y hay un tercer equipo que se encarga como de interpretar los sentimientos y emociones de la persona, ¿sí? En este caso no vamos a tener ese tercer grupo. Este video que yo les mostré es un video que se implementa para atención a víctimas, o sea, es una forma de equipo reflexivo que se implementa para atención a víctimas. En nuestro caso vamos a tener solamente
al entrevistador y al entrevistado. El entrevistado en este caso voy a ser yo, que asume un rol de un caso de una persona que tiene una problemática, ¿sí? Yo les digo a ustedes también qué rol asumen. Les voy a decir, por ejemplo, Marta, tú eres la trabajadora social de una fundación que se hace cargo de acompañamiento psicosocial a personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿sí? Y yo haría entonces como las veces de una persona que está consumiendo. ¿Listo? Bueno, ahora, la pregunta que tú tienes específicamente. Ustedes no pueden volver a hablar con el entrevistado. Ustedes dialogan entre sí aportándole al entrevistador, ¿sí? Para solucionar el caso. Ustedes no tienen la oportunidad de hablar con el entrevistado. Con quien establecen una conversación es con el entrevistador y reflexionan entre sí frente al caso que mirar. ¿Entendido, Marta? Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Quién más? Claudia Guerrero dice lo siguiente. Buenas tardes, profe. Una duda. ¿Nos podría facilitar algunas rutas estratégicas de atención como para ayudarnos a solucionar el caso? Pues a ver, Claudia, hablar de rutas, digamos, sería como pensar en que existen fórmulas específicas, ¿sí? Yo les voy a presentar casos bastante sencillos, ¿sí? Voy a presentarles casos bastante sencillos, les voy a dar los elementos de análisis y quiero que ustedes se pongan a jugar con su creatividad. Entonces, por ejemplo, pueden decir fácilmente, yo pensaría que a la señora hay que remitirla a un programa de la alcaldía que yo sé que tiene esto y esto, ¿sí? Entonces, yo quiero que sean creativos, yo quiero que piensen en intervención y que piensen en gestión, ¿sí? Cuando yo les dé la pauta de que a qué institución pertenecen, ustedes tienen que apropiarse de la institución a la que pertenecen. Yo siempre les voy a dar los elementos de cuáles son los objetivos de la institución o organización en la que ustedes van a estar trabajando y con qué recursos cuentan, ¿sí? Siempre va a estar allí para que ustedes tengan respuestas en la lógica del caso que se está presentando. ¿Entendido, Claudia? Ok. ¿Alguien más? Pregunten ahora, chicos y chicas. Profe, buenas tardes. Hola Jenny, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, gracias. Profe, una pregunta. Tengo siempre unas dudas y es con respecto cuando en el video de las preguntas, Ujú, cuando dice preguntas estratégicas, que ujú. su nombre lo indica, estas lo ponen al profesional en la postura de ser un juez, un periodista, así, ahí dice que no es recomendable hacer esas preguntas, pero ahí, o sea, esas preguntas no las entendí muy bien. Depende de lo que quieras buscar, ¿sí? Entonces, una pregunta estratégica puede darte, por ejemplo, algunos lineamientos para saber qué ha hecho la persona para solucionar su problema o si la persona está dispuesta a ejercer algunos cambios en su vida para no seguir en la problemática, ¿sí? Entonces, sí es posible. Lo que pasa es que el video que yo les enviaba también corresponde a víctimas del conflicto, ¿sí? Entonces, las preguntas estratégicas, ¿sí? Nos pueden ayudar precisamente a ahondar en, nos pueden ayudar a ahondar en alguna situación que sea importante y que nosotros consideremos que una pregunta estratégica nos puede ayudar, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, una pregunta estratégica eh, frente a una situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Una pregunta estratégica es, yo le podría decir a la persona, ¿qué pasaría si usted decide hablar de esta situación con un miembro de su familia? Porque usted me dice que no ha hablado ni con su mamá ni con sus hermanos. ¿Qué cree que pasaría? ¿Sí? Si la persona me dice, yo pienso que me metería más en problemas porque seguro mis hermanos van, buscan a mi pareja y lo golpean, ¿sí? Ahí que estoy determinando que no va a ser tan posible tener una red de apoyo en ese sentido que nos ayude a salir a esta persona de allí, ¿sí? Entonces, tengo que orientar las cosas desde otro punto de vista. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la persona me dice, yo, ¿sabe qué? Yo creo que a mí me podría ayudar es una prima o un primo. Ahí tengo una red de apoyo, ¿sí? Entonces, sí es posible hacer preguntas estratégicas y son supremamente importantes las preguntas estratégicas porque nos llevan a evidenciar posibles actitudes y también nos ayuda a mirar qué podemos potenciar en las personas. ¿Listo, Jenny? ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Pregunten, pregunten. Pregunten, acuérdense que eso va a ser parte de su evaluación final. Dudas, con toda la confianza, pregunten como consideren o como Profe, entiendan las cosas. Ajá, dime, Marta. una pregunta y qué pena. Tranquila. En esa entrevista uno puede preguntar primero, las preguntas pueden ser sencillas o de una vez tiene que uno directamente entrar así como las preguntas técnicas de una vez, o se pregunta, o se empieza como lo más básico. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que te entiendo perfectamente. Acuérdate que con lo que generalmente uno empieza son con las preguntas lineales, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¿Por qué vino acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Ha buscado ayuda? Entonces, las preguntas lineales siempre van a ir de primeras. Y luego ya, como vaya el curso de la conversación, ustedes pueden hacer preguntas circulares, preguntas reflexivas, preguntas estratégicas. Pero siempre las primeras que vamos a hacer son preguntas lineales. ¿Entendido, Marta? Sí, profesora, ya, qué pena. Listo, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguien siente temor frente al ejercicio? Porque lo siento muy calladitos. Sí, profe. Camila, Daira dicen que les daría temor. No, miren, ese no es uno de los ejercicios más, y Alejandra Nandar también, es uno de los ejercicios más interesantes, es donde la hermana dice mucho, no, para nada. Y eso que a ustedes les tocó más sencillo, porque a sus compañeros, Angie Nasner también dice que le da temor. A sus compañeros de los 2 semestres anteriores les coloqué casos reales. Sí, tuvieron que atender casos reales, tuvieron que Profe, atender yo personas. tengo una pregunta, profe. Cristian, cuéntemelo todo. Cuando ya se pasa, cuando ya estamos con lo del equipo reflexivo, Ajá. ya cuando se dan los aportes que da cada uno de los compañeros, después de eso, de ahí nosotros volvemos otra vez con la persona con la que atendimos o ya no volvemos a... No, ahí ya termina. Ahí ya termina. Porque lo que yo evalúo es la forma como ustedes reflexionan frente al caso. Ah, ya, Ujú. ok.
Listo. Ujú. ¿Y hay más? Dudas, preguntas, preocupaciones. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Hola Angie, cuéntame. Profe, disculpe, de pronto, digamos, usted nos podría decir más o menos casos de qué tipo, o sea, podría presentar como casos de qué, digamos, drogadicción, abandono. Sí, les puedo colocar, o sea, mejor dicho, les voy a colocar casos de violencia intrafamiliar, les voy a colocar, puede ser un caso de restablecimiento de derechos, similar al que vimos en la historia social, y puede ser un caso de consumo de sustancias. Dejemos los tres, ¿listo? Para que estén como más en la lógica de saber hacia dónde vamos a ir. ¿Listo? Consumo de Listo, profe. sustancias, restablecimiento de derechos y lo que es violencia intrafamiliar. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Así es, pues, más fácil como prepararse. Ya no Listo, da tanto ok. miedo. Muchas gracias, profe. Bueno. Bueno, frente a la pregunta que hace Angie, pues a mí se me ocurre que vamos a hacer una cosa. Yo les voy a enviar previamente, no les voy a enviar el caso, pero sí les voy a enviar. Para el caso de violencia intrafamiliar, ustedes van a ser trabajadores sociales de esta institución cuyos objetivos son esto y este, y se encarga de esto y esto, ¿sí? Y para el caso del consumo de sustancias, ustedes van a trabajar en una fundación cuyos objetivos son esto, cuentan con este tipo de profesionales para que sepan a quién pueden remitir. Y en el caso de restablecimiento de derechos igual. ¿Listo? ¿Les parece? Uy, sí, Sí, profe, profe. mejor. Sí, profe, Listo. muchas gracias. Bueno, entonces, ese es uno de los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues va a ser un ejercicio también como lo hicimos en la asesoría que yo les hice de la historia social. Va a ser un ejercicio que lo voy a hacer con ustedes, va a requerir de más tiempo, ¿sí? Va a requerir de más tiempo. Generalmente se asumen más o menos 15 minutos, ¿sí? Entre 15 20 minutos entre el relato, las preguntas y demás. Entonces, vamos a tener un ejercicio así, eh, más cercano y obviamente al finalizar el ejercicio, yo le retroalimento, ¿sí? Yo le retroalimento y destaco las cosas buenas que hicieron y les corrijo, pues obviamente, las cosas en las que están fallando para que lo tengan en cuenta a futuro en su ejercicio profesional. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar del segundo Pro- ejercicio. Juan Pablo, te escucho. Profe, qué pena. Buenas Ujú. tardes. Hola, buenas tardes, cuéntame. Profe, ¿será posible, digamos, hacer como un ejemplo antes de entrar en la evaluación? Por ejemplo, asesorías con los grupos anterior para, digamos, resolver inquietudes o un ejemplo. Sí, precisamente yo lo que pienso proponerles, que el ejercicio que van a hacer es, ustedes ya van a, escojan a las personas con las que van a trabajar. ¿Listo? Escojan a las personas con las que van a trabajar. Me preocupa un poco es los que tienen problemas con conectividad, ¿sí? Porque, no sé, con ellos me tocaría hacer un ejercicio diferente, pero entonces yo les voy a proponer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan del video que yo les envié del caso de maltrato? Sí, profe. Entonces, vamos a jugar un poco con ese video, ¿sí? Entonces, con el grupo que van a trabajar, formulen preguntas en relación a ese caso.
¿sí? Formulen preguntas en relación a ese caso, al caso de maltrato. ¿Qué le preguntarían ustedes? Entre lineales, reflexivas, estratégicas, circulares, ¿sí? ¿Qué le preguntarían y qué propondrían ustedes como plan de intervención? Vayamos haciendo ese ejercicio y tenemos y desarrollamos asesorías en relación a eso para que vayan teniendo más claridades. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto, de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Ustedes van a hablar internamente con sus compañeros, ¿sí? Van a hablar internamente con sus compañeros y van a revisar, van a hacer el equipo reflexivo desde ya, ¿sí? Entonces van a revisar el caso, van a ver el video y se van a poner a analizar ese caso. Y van a decir, yo pienso que aquí hace falta esto, yo la remitiría a ella a este sitio. Aparte de lo que ella está contando, yo creo que me haría falta preguntarle esto, esto y esto. Entonces, formulen preguntas. Acuérdense que las preguntas no deben juzgar, no deben revictimizar, las preguntas van en la lógica de ayudar a la otra persona a cambiar la historia de dolor, la historia difícil que trae. ¿Listo? ¿Les parece de esa forma? Para que Sí, se profe, vayan muchas gracias. ejercitando. Bueno, listo. Sí, profe, gracias. Ok, entonces esa es la forma como lo vamos a hacer. Eh, entonces, trabajen, hoy es jueves, ¿cierto? Yo con esto me he perdido de los días. Hoy es jueves, entonces trabajen en eso mañana, ¿sí? Trabajen en las preguntas con su grupo y el martes yo les voy programando para que vayamos analizando las preguntas y por qué van a hacer esas preguntas. Así lo vamos a hacer. Y el segundo ejercicio, que es el escrito que van a entregar, va a ser una historia social. Esta va a tener unas diferencias porque, como les decía, es un ejercicio que vamos a hacer conjuntamente con el profe Jorge Hernández. ¿Sí? Entonces, yo estuve hablando con él me dijo, ya hemos hecho ejercicios donde ellos están trabajando en casos de restablecimiento de derechos y esto, que incluso me dijo que ayer iban a hacer unos ejercicios de unos casos, pareció súper interesante y me parece que es la forma como ustedes pueden ir también desarrollando algunas capacidades y habilidades en torno a ese tipo de informes que muy seguramente van a hacer. Entonces, es un ejercicio similar, es hacer una historia social, pero en lo que quiero que vayan fortaleciendo más digamos, su rol es en el diagnóstico, utilizar más lenguaje técnico y ese lenguaje técnico va a ir en la lógica de los aprendizajes que tienen con el profe Jorge, ¿sí? Entonces, también van a tener mucho tiempo para entregarlo, ¿sí? Y ese va a ser, no va a ser individual, va a ser en vinas, entonces de manera que vayan pensando con quién lo pueden hacer. Bueno, entonces, ¿dudas frente al otro ejercicio? No, profe. No, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿les parece interesante ese ejercicio? ¿Sí les gustó? A ver, quiero preguntarles, ¿les gustó el informe pericial que les envié? Sí, profe. Profe, ¿será que puede hacer el favor y las comparte ¿Que las al grupo? diapositivas? Sí, las diapositivas. ¿Las de hoy? Ah, sí, claro que sí. Ya, Claro que sí, gracias. les envío el video y les envío las diapositivas. No se preocupen. Profe, una pregunta. Ajá, dime.
Es que me quedé atrasada. Estrategias circulares, lineales, estratégicas. ¿Y cuál era la última? Hay preguntas lineales, estratégicas, circulares, reflexivas y, a ver, se me escapan. Están las lineales, las estratégicas, las circulares y las reflexivas. Gracias, profe. Esas son. Ujú. Listo. Les preguntaba, ¿qué les pareció el pericial? Chévere, ¿cierto? ¿O muy ladrilludo eso? Cuéntenme. ¿Les gustaría hacer informes periciales? Claudia dice, poquito complejo. Ajá. ¿Quién más? ¿Por qué les parece complejo eso? Difícil. Sí, profe, es un poco complejo porque toca irlo pues leyendo minuciosamente, tener mucho, ponerle bastante atención porque si no se enreda. Ajá, pero ven que ahí se aplican las cosas del diagnóstico y de la intervención, del plan de intervención, o sea, la importancia de que nosotros ahondemos, que busquemos información, porque los jueces y los jueces, los defensores de familia y demás requieren muchísimo de los trabajadores sociales, ¿sí? Y respetan muchísimo el concepto de los trabajadores sociales. Nosotros somos los que vamos a campo, nosotros somos los que vamos a verificar las situaciones in situ. Generalmente los psicólogos no salen, nosotros somos los que salimos. Por eso es importante que ustedes miren eso y no sé, de pronto hay personas que les puede interesar, pueden hacer cursos, formación técnica o incluso formación de posgrado en este tipo de trabajos, que es de altísima responsabilidad, de altísima responsabilidad. Claro que sí, ¿sí? Hay que tener, como dice la hermana Daisy, muchísimo cuidado en lo que nosotros emitimos. Claudia dice, yo creo que es porque hay demasiados elementos, sí, muchísimos elementos. Y es un informe que ya se pasa al final, cuando ustedes ya hicieron la visita, cuando ya revisaron el documento, cuando ya hicieron las entrevistas, al final de todo. ¿Sí? Se va alimentando poquito a poco. Ujú. ¿Algo más? ¿Algo más que decir? ¿Algo más que aportar? ¿Dudas, inquietudes, temores? También es para tener la apropiación de los fundamentos técnicos. Muy bien, Cristian. Quizá los informes periciales son los que más nos aportan en relación a esos conceptos técnicos que nosotros debemos ir acuñando, a mejorar nuestro lenguaje. ¿Se acuerdan? Acuérdense en las asesorías eh, las cosas que yo les he dicho frente al lenguaje. Lo importante que es empezar a manejar lenguaje, lo importante que es empezar a tener buena ortografía, lo importante que es empezar a no tener problemas semánticos, ¿sí? A inventarnos palabras. Nosotros acá en Colombia, desafortunadamente, tenemos muchísimos problemas con el lenguaje, ¿sí? Yo creo que el pobre Gabriel García Márquez debe estar sufriendo en donde quiera que se encuentre porque nosotros empezamos a hacer los sustantivos verbos. Entonces, por ejemplo, decimos el CISBEN, que es digamos que es una encuesta para definir la estratificación de los hogares y todo eso. Eso es el CISBEN. Y aquí en Colombia decimos, es que los van a ir a cisbenizar, subir para arriba, dice Kevin. Sí, entonces mire, y se ha vuelto como tan cotidiano, es que los van a cisbenizar, cosas como esa. Y a veces
Nosotros utilizamos ese tipo de lenguaje. Y como profesionales, obviamente no va a quedar bien que utilicemos ese tipo de lenguaje, ¿sí? Entonces la invitación es a eso, a que lean mucho, a que vayan incorporando lenguaje técnico a a sus diagnósticos, ¿sí? Y eso lo van haciendo poco a poco, ¿sí? Les falta todavía un poquito más de la mitad de la carrera, entonces lo van a ir haciendo poco a poco. Juan Pablo dice, es muy interesante y como dice la hermana Daisy, que requiere mucho cuidado porque es el informe que aportamos el conocimiento como profesionales, eh, que se le dañó el audio, dice. Bueno, listo chicos. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más preguntas, no hay más dudas. Bueno, listo. Entonces, vamos a, ahorita quiero que empiecen a hablar con los grupos que van a formar, piensen en las VINAs, ¿sí? Con quienes van a hacer la historia social y el grupito de 4 personas con quien van a hacer el equipo reflexivo. Entonces, la tarea para mañana, ¿cuál es? Van a volver a revisar el video del caso de maltrato, de violencia intrafamiliar y en el grupo van a empezar a construir preguntas en relación a ese caso y en relación al caso y van a pensar en cuál podría ser el plan de intervención. ¿Sí? En este caso, cuando hablen del plan de intervención, eh, no piensen en el objetivo, ¿sí? Piensen en cuáles serían las tareas básicas que haríamos con esta persona. Kevin dice, necesariamente 4 personas. ¿Por qué la pregunta, Kevin? Cuéntame. ¿Más personas o menos? Una más, profe, me imagino. Iba a hacerle la Menos. misma pregunta que si se podía hacer. Eh, les puedo aceptar hasta 5, porque menos no me funciona, ¿sí? Incluso miren allí que la recomendación es hasta 10 personas, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que fueran 4 personas, ¿sí? Menos lo veo difícil, porque quedaría uno para que entreviste y un equipo reflexivo de 2 personas. Entonces, es un poco más complejo el análisis. De todas maneras, pues como les digo, con este tema de la conectividad y todo esto, tenemos que ir mirando cómo va funcionando la cosa. De todas maneras, yo voy a estar atenta en el WhatsApp. Ok, Kevin, con mucho gusto. Bueno, les envío entonces ahorita el video y la presentación de las diapositivas del día de hoy para que la puedan revisar. Bueno, chicos, entonces, por favor, les recomiendo que vayan trabajando en los equipos para que vayamos dinamizando desde ya todo esto y que no tengamos dificultades en el final. Por eso quiero que desde ya empecemos a trabajar en eso. Profe, Dime, Jenny. para el martes dice que Listo, tener profe, las muchísimas preguntas, gracias. ¿cierto? Sí. Por eso les digo que mañana en las 2 horas trabajen en las preguntas con respecto al caso del maltrato. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, chicos, que descansen. Estaré atenta entonces. Un abrazo. Igualmente, profe, hasta Chao, luego. profe, gracias. Listo, profe, que esté muy Hasta bien. luego. Chao. Gracias, Se Hasta profe. cuidan. luego. Chao. Profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, se cuidan. Hasta luego, profe, muchas gracias.
Chao, Cristian. Chao, hermana. Chao, Hamilton. Chao, chao.